Les habla el diácono Óscar Lopera este jueves después de la Epifanía, 7 de enero de 2021. Memoria libre de San Raimundo de Peñafort. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestra falta y pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 19 y capítulo 5 hasta el capítulo 5, versículo 4. Al Salmo 71 respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71 respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu justicia, tu juicio y tu justicia, al Hijo de Reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo alcancen dichosos las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Las lecturas de este jueves 7 de enero, o sea, después de la Epifanía, San Juan nos sigue recalcando sobre el verdadero amor y nos invita a ser coherentes, porque si yo digo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, entonces estoy diciendo una mentira, no estoy amando a Dios, porque Dios mismo nos ha dado ese mandato, que si lo amemos a Él, amemos a nuestros hermanos. A ver, hay veces que nos cuesta como ser coherentes con lo del amor. Y yo lo digo desde mi corazón, desde mi propia experiencia. Para uno verdaderamente tener claridad en el querer y la voluntad de Dios, hay que tener claro el ser de bautizado. Esa filiación divina que Dios me ha regalado en el bautismo no es cualquier cosa, no es cualquier tontería, es algo muy grande. Y cuando yo tengo claro que soy hijo de Dios, que Jesús es mi hermano, y entonces descubro que el otro es también mi hermano. Entonces, caramba, lo que necesitamos es actuar con coherencia, proceder con coherencia, pensar y hablar y sentir coherentemente, porque un hijo de Dios tiene que tener claridad en su pensamiento, en su sentimiento y en su hablar. Si cada una de estas tres realidades van cada una por su lado, ahí no hay nada. Cambio, cuando está unido la mente al corazón y los labios, entonces hay coherencia, hay unidad, hay luz, hay lo que usted quiera tener. El Salmo nos invita a responder que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lamentablemente, los fariseos y los escribas, que eran los estudiosos del pueblo de Israel, no pudieron descubrir en Jesús al Mesías. Y de pronto, cuando se anunció que nacería un rey, el Salvador, inmediatamente ellos trajeron a su mente, a su corazón, una idea muy distinta de un libertador, guerrero, político, poderoso. Y Jesús no utilizó nada de estas realidades, sino que se fue con la humildad, con la sencillez, con el amor. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos está mostrando que Jesús volvió a Galilea e iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Se levantó para hacer la lectura y el volumen que le dieron del rollo del profeta Isaías, cuando lo desenrolló, era el siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es realmente a lo que Jesús ha venido. Y lo vemos luego en los evangelios, que no solamente se queda ahí en la profecía de Isaías, sino que todo esto se cumple. Vemos cómo Jesús es coherente cuando se encuentra con alguien que está necesitado de su amor, de su compasión, de su misericordia. A nadie rechaza, a nadie aparta, no, acoge a todo el mundo, los sana, los libera y proclama el año de gracia. Hermano, nosotros tenemos una tarea aquí en esta palabra muy comprometedora. Si nosotros verdaderamente celebramos Navidad, si verdaderamente permitimos que Jesús naciera en nuestro corazón,
no nos queda más que darlo a nuestros hermanos. Ahí es donde está el dilema, que somos tímidos para entregar lo que hemos recibido, que somos mediocres para entregar todo lo que Dios nos ha regalado. Y ahí es donde yo creo que necesitamos trabajar fuertemente. A Jesús no basta proclamarlo con los labios, no, hay que proclamarlo con hechos, con actitudes, con coherencia de vida, con dinamismo. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos regalan este jueves después de la Epifanía, donde nos vamos preparando para celebrar esa solemnidad del bautismo del Señor y así culminamos todo este tiempo de Navidad. Recuerden que les he venido dando la bendición con que debemos de bendecir a los hijos y motivar a los hijos para que bendigan a sus padres. Es una bendición muy sencilla. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda tu favor. El Señor te muestre su rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es sencillísimo. Y cuánto bien nos puede hacer en estos momentos tan difíciles. Cuando papá y mamá se bendigan el uno al otro. Cuando papá y mamá bendigan a sus hijos. Cuando sus hijos bendigan a sus padres. No se imaginan la protección, lo tan especial que es esto. Y he procurado terminar con la oración de San José, compuesta por el Papa León XIII, dándose que estamos en el año dedicado a San José. Acudamos a José con confianza, con optimismo, con seguridad. Y dice así: a ti, oh bendito José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras a nuestras debilidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.